Hola, ¿qué tal, Padre Pimentel? ¿Cómo estás? Qué gusto, tanto tiempo. Ya Hola teníamos desde el Beto, Sagrado Corazón. ¿Qué ya dices? nos extrañan en las redes sociales. Mira, pues aquí estamos para informarles sobre esta vez. Vamos a hablar sobre los preseminarios y todos los chicos interesados Sí. para la vida misionera, que nos están preguntando mucho en los días misionales, donde yo voy a distribuir nuestra literatura misionera. Nos preguntan los jóvenes, ¿cómo le hago para ser misionero comboniano? ¿A ti te ha pasado? Sí, seguramente, y también ahora que estamos subiendo estos videos, algunos exseminaristas que tienen hijos, dice, oye, mi hijo quiere hacerse comboniano, o sea, quieren seguir la tradición. ¿Y cómo le hacemos? Y ha habido personas que me dicen, pero ya se me pasó el tueste. Bueno, hay unas condiciones, ¿verdad? Tú, ¿qué les presentas cuando dicen, qué libro vamos a presentarte para que empieces a ver si empatizas con nosotros? Bueno, primero que nada, yo creo que hay muchos libros que hablan de la vocación misionera y la vocación comboniana. Lo principal es por lo que han llegado muchos, o hemos llegado mucho, porque inclusive yo fue a través de la revista Esquila Misional y Exacto. Aguiluchos. Fue en medio de esta misión que tuve en mi pueblo, allá en mi tierra, y recibí al final de la misión revista, y ahí vi el trabajo del misionero y yo lo relacioné con lo que acababa de hacer en esa experiencia misionera, con todo lo que hacen los grandes misioneros, que es simplemente seguir un llamado, hacer su vocación. Ser misionero, pues es hacer lo que más te gusta, ayudar a los demás. Y fue la esquila misional y también el aguiluchos, uno que leía desde que era pequeño, porque en el colegio donde estudié nos distribuían el aguiluchos a todos los niños mes por mes y teníamos que pagarlo Ajá. por periodos, ¿no? Teníamos que pagar en abonos. Pequeños Entonces, abonitos. en pequeños abonitos, pero al final el aguiluchos era nuestro Ok. y lo tenía mi colección. Y bueno, esos son los principales medios por los que hemos llegado muchos a nuestros seminarios. Y bueno, más adelante, si quieres, después de que nos presentes tú también cuál es el proceso, tengo dos libros muy interesantes aquí. Uno es del padre Enrique Sánchez, que es Seguir a Jesús por gusto, y Sí. este es para la vocación, que por gusto nos dejemos transformar y tocar el corazón para que vivamos siempre libres de toda ambición, de todo egoísmo, de todo lo que nos esclaviza. Este es un libro muy interesante para seguir a Jesús en todo, Es delgadito. en todas las vocaciones. Sí, está delgadito, tiene letra grande, en todas las dimensiones de la vida que podemos seguir a Jesús, no solamente en la vida consagrada, porque acuérdense que la vocación también es vocación al matrimonio, vocación a la vida soltera, vocación a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Entonces, seguir a Jesús en cualquier ámbito de nuestra vida. Es un buen libro para leer en este verano con tanto calor ahí abajo de un abanico, de un ventilador, y darte una refrescadita de lo que puede ser tu vida, cómo vas a seguir a Jesús en tu vida. Yo pienso que es un libro muy básico y muy fácil de leer y muy profundo. Aparte, el padre Enrique Sánchez siempre nos ha legado con un cúmulo de conocimientos en una espiritualidad muy práctica. Yo creo que lo importante no es recibir, sino dar. Hay que darnos a nosotros mismos. Es la llamada que Jesucristo nos está haciendo. Entonces, este programa, pues sí, aquí vamos a hablarles a los jóvenes, más bien tú ya les hablarás de cuál es el proceso y cómo inicia una vocación misionera, Pimentel. Sí, ¿cuáles son las cosas esenciales que todo comboniano debe de tener? Y al decir comboniano o comboniana, no estoy diciendo solo padrecitos, no solo consagrados, sino los laicos, como tú has estado enfatizando, porque Comboni pensó una misión en grande para África, para llevar el desarrollo humano y el desarrollo espiritual a todo este gran continente. Y los libros que nos presentas son los misioneros, los pioneros de esta nueva evangelización hacia el continente desconocido, que es el de las redes sociales, el del mundo digital. El padre Enrique Sánchez es quien sería el fundador de Misión Digital Comboniana, y yo soy como su achichincle, el que le pone las cosas aquí y allá. Y el hermano Joel lo ha ido descubriendo por sus facetas importantes como escritor, pero también
como tiktokero, ¿verdad? Él tiene sus TikToks y si ustedes lo siguen a él, hermano Joel, van a descubrir que siempre cambia su foto de perfil, unas veces como indígena, otras veces como un señor acá de la fifí, otras veces alguien así de morralito, otras veces de espalda, pero está llegando a crear una cultura de paz. Y la cultura de paz, ¿saben qué es predicar el reino? Amor, justicia y paz. Y no puede haber reino si no hay estas tres cosas. Ahora, para hablar del reino que ya se acerca, que ya está aquí, ese es el querigma, la predicación primera. Pero cuando se acercan a nosotros, gente que quiere ser como nosotros, tenemos que tener que decirles, bueno, tienes para ser comboniano, para ser misionero es una cosa, dejar tu país, irte a otros lugares, probar otras comidas, aprender otras lenguas, pero eso hay una cantidad de misioneros, algunos más que nosotros, ¿verdad? Pero otros tenemos así un chilaquil bien bonito que nos hace ser misioneros combonianos, que somos internacionales, que venimos de más de 34 países, que evangelizamos en más de 74. ¿Y cómo es que Comboni logró crear este grupo? Bueno, pues tuvo que ser bien claro. Al principio aceptaba a quien sea, porque no había de otra. ¿Verdad? Padres diocesanos que no los querían en Francia, religiosos que andaban colgando la sotana, religiosas también, que era imposible que fueran las mujeres a África. Comboni fue el primero que las llevó. Pero entonces, ¿cuáles son esos requisitos que Comboni pide? Bueno, eso lo encontramos en el famosísimo libro que ya es muy conocido por ustedes, Los Escritos de San Daniel Comboni. Y ahí dice en el número 2678 que el primero y más importante cometido de nuestro instituto hacia las personas que quieren ser misioneros, y Comboni no les llama misioneros, les llama obreros destinados al trabajo de la nigritia. Nigritia era lo que se conocía como África porque quiere decir lo negro, ¿verdad? Dice, es poner en práctica la marcha de la misión hacia su prosperidad y su duración. O sea, Comboni cuando presenta esto, no lo está haciendo, pues si quieres ir por unos 5 días o por una semanita y te regresas. No, está hablando de asegurar a la misión su prosperidad y su duración. Y ya lleva más de 160 años. Entonces, ¿por qué ha durado tanto? Bueno, porque ha tenido las cosas bien claras. Hay dos cosas en el número 2679 que dice, el candidato tiene que ser puesto a prueba en dos ocasiones. Primero, cuando se solicita el ingreso a nuestro instituto y después cuando ya ha sido admitido para saber de qué está hecho. O sea, son dos etapas. ¿Y cuáles son las normas generales? En el 2680, que es el más importante, dice, tiene que anhelar seguir a Jesucristo en las funciones de la vida apostólica y aspirar a ingresar en el Instituto de las Misiones para la Nigricia. O sea, primero es la secuela Christi, querer seguir a Cristo. ¿Cómo? Como un apóstol. ¿Y dónde? Dentro del instituto. Entonces, esa es la primera cosa que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer conocer a las personas importantes en su vida. Puede ser su papá, su mamá, y puede ser también su obispo, porque antes estaban muy cercanos así, o su párroco. ¿Verdad? No puede salir una vocación así nomás de las piedras. Tiene que salir de una comunidad que te envía, de una comunidad misionera. Bueno, ¿alguna experiencia que hayas tenido tú? ¿Tú cómo le hiciste para contactar a los famosos promotores vocacionales? ¿Quiénes son esa gente? El promotor vocacional es aquel que se encarga de seguir, recibir y digamos, el primer contacto, lo que ahora se habla en una empresa, ¿no? No somos una empresa, somos una congregación religiosa, pero tenemos el primer contacto que es el promotor vocacional. El promotor vocacional es una persona llena del Espíritu de Dios y también del Espíritu de Comboni, que conoce muy bien las personas que desean integrarse a nuestra familia. Él promueve pues lo que es la vocación misionera comboniana. Entonces, yo llegué por primera vez, cualquiera, tiene que ser, puede ser desde laico misionero comboniano, hermano comboniano o hermana comboniana,
dama comboniana, tenemos un grupo que se llaman las damas combonianas, que son las colaboradoras también, y la vocación al sacerdocio, específicamente la vocación al sacerdocio, pero este promotor tiene las cualidades para todo eso. Entonces son personas cualificadas y que al final tienen que ver la idoneidad de los candidatos para poder aspirar a postular a la vida comboniana. Porque como don Comboni lo decía, el misionero comboniano es aquel que se prepara para las arduas tierras de África, donde tendrá que pasar bastantes vicisitudes, como por ejemplo las temperaturas, las culturas, los idiomas, la capacidad de adaptación a diferentes pensamientos y tradiciones. Entonces, pues sí, la verdad que es un desafío para un promotor vocacional, eh, digamos, seleccionar los candidatos, porque a pesar de que sí, la vocación es para todos, pero a veces hay que ver también que la persona se pueda adaptar a nuestro estilo de vida, que es un estilo de vida pues siempre dedicado a los más vulnerables, a los más necesitados y también pues que está dispuesto a constantes cambios, porque la misión no es quedarte en tu país y que sea capaz también de dejar todo aquello que quiere la persona. Entonces, el promotor vocacional, en mi caso, en Zaguayo, yo soy de Zaguayo originario, ahí tenemos el seminario comboniano, ¿sí? De los combonianos, muy querido por más de 60 años. La gente de Zaguayo ama a los combonianos, o sea, lo sienten parte de ellos, o nosotros somos parte también de la familia comboniana. Es una tierra comboniana 100%. Entonces, ahí cuando me surge la inquietud en aquella experiencia misionera, después de haber leído la revista Esquila Misional, pues me dirigí personalmente a tocar las puertas al seminario y ya me pasaron con un padre, un sacerdote, el padre Vicente Clemente, que era el formador, no era el promotor, pero ya él me puso en contacto con un promotor vocacional. Y ya el promotor vocacional me estuvo llamando, me mandó cartas, se usaban las cartas todavía, Estaban con estampillas y tenían que pagarse. Fíjate que yo y tengo una tenía que, experiencia de sí, ese tipo. Yo desde chiquito, uh-huh, a los 8 o 9 años, empecé a ver aguiluchos. Y el párroco, un párroco diocesano, me habló de las misiones. Y yo uh-huh. quería ser sacerdote nomás. Pero gracias a él empecé a conocer las misiones y me dijo, mira, estás muy chiquito para irte. Yo me quería ir a los 11 años, me fui hasta los 13, pero dice, tienes que tener una actitud principal que es la de estudiar bien, salir bien en la escuela y escribirle a los padres, tomar tú la iniciativa. Entonces yo busqué en la esquila el domicilio y le escribí a uno, le escribí a otro. Le escribí a un padre que se apellidaba Telles y resulta que le dieron un balazo ahí por cerca de Zaguayo porque andaba huyendo haciendo sus cositas y pues ya no me pudo responder. Entonces me tuve que esperar hasta la preparatoria. Yo quería entrar a la secundaria ahí en Zaguayo. Después escribí y nadie me contestaba y nadie me contestaba hasta que un día escribí a quien corresponda y me respondió el primer misionero comboniano mexicano, que fue el padre José Flores. Me mandó unas revistas y me dijo, ya va a empezar el Oh, preseminario en 3 semanas, vente, y aquí el promotor es el padre Domenico Verdini. Le voy a pasar tu nombre, tú vente. Pues él ni sabía, se le había olvidado mi nombre y llegué tarde, llegué unas 4 horas ya que había empezado el preseminario, pero éramos 7 y dijo, bueno, pues pásale. Entonces yo la cosa que tenía de los promotores vocacionales es que eran gente que ya había estado en misión, que conocía la misión, que tenía claro. ya, o sea, la verdad de las verdades y en realidad los promotores, a menos en mi tiempo, eran puros recién ordenados que habían estado en Roma, que habían estado en Francia, que habían estado en Estados Unidos, pero de África no tenían nada. Tenían mucho amor por ir a África, pero les faltaba esta experiencia de misión. Sí eran combonianos, sabían lo que era la vida religiosa y todo eso, pero era una cosita un poquito así que decía, ¿cómo puedes hablar tú de tanto de misión si ni siquiera has estado? Ujú. No, a mí sí, pero bueno, a mí en mi caso fue el padre Juan Martín, que es un hombre carismático, San lleno de Martín Rodríguez entusiasmo, sí, jovial, es mi alegre. padrino y él es el que me Ah, recibió en el seminario.
Mira nada más, Juan Martín es una persona y otro amigo nuestro también que está en Etiopía desde toda la vida, pues es Pedro Pablo. Entonces, Pablo. hacían una buena mancuerna ellos. Y bueno, pero dijiste una palabra que a lo mejor para un joven que nos está sintonizando, que nos está viendo, no está muy bien enterado de esto, que es un preseminario, un proceso vocacional. Ujú. El preseminario, bueno, pues es ya justo antes de entrar. Se supone que Pero, tienes un ¿cómo? proceso vocacional de al menos un año, de que ¿Y empiezas qué a... hay en ese proceso? En el proceso, pues tú le escribes y te dicen, bueno, ya recibimos tu cartita, qué bueno que quieres ser. Escríbenos por qué quieres ser misionero. Y tienes que escribir al Oh, menos unas 2 páginas del por qué. Y es como empezar a reflexionar de dónde nace tu vocación. Y esto es importantísimo porque durante la vida tendremos crisis vocacionales y pensaremos que nos hemos equivocado. Y si guardas esa ujú. cartita, la vuelves a leer o si no te lo vuelves a leer, te acuerdas cuáles fueron los elementos que tú le dijiste Oh, a tu promotor y en ¿por ese, qué quieres ser? ajá, y son lo único que te va a guiar toda la vida porque es la vocación. El llamado no se recibe así por SMS o por una llamada de celular, sino a través de las circunstancias de tu vida y están bien marcadas con la presencia de Dios. Entonces, prácticamente el promotor vocacional simplemente te debe ayudar a decir, sí, tienes madera, como me dijo el mío. Tú tienes Ujú. madera para misionero porque comparándote a Comboni, comparándote a los combonianos, veo que hay elementos similares a los nuestros. Y para eso se hace el proceso que puede ser un año, Oh. pero no todo el mundo lo hace. Este proceso es un año, pero no es escribir cartas todo el año, o No, sea, también ir, ah, por ejemplo, el experiencias de cuen Semana Santa, campos misiones, depende de la retiros iniciativa, retiros retiros, mensuales, creo. sí, al menos cada mes. Pero para Ujú. mucha gente está muy lejano. El chiste es mantener el contacto con el promotor vocacional. Ahora se pueden hacer. Es importante el proceso vocacional, porque también en el proceso vocacional la persona no es tanto me imagino, el promotor vocacional el que dice si tienes o no madera, sino que es la misma persona La que misma puede persona que toma la discernir, decisión. el mismo joven que puede pensar, mi vocación es para el matrimonio, mi vocación es para ser laico, mi vocación es para ser consagrado, porque puede estar confundido y el promotor simplemente lo va a escuchar y le va a plantear también cuestionamientos para que tome Sí, la mejor algunos decisión para retos, su vida. Wow. algunos retos. Entonces, esto tiene un valor muy grande para la vida de las ¿No? personas, porque ya quisieran muchas personas tener pues ese acompañamiento espiritual, ¿no crees? Sí, y yo creo que en nuestra vida de sacerdotes, ¿verdad? Es bueno siempre estar acompañados. Tú me dijiste que vas a ir mañana a ver a tu director espiritual y Sí. todos nosotros necesitamos guiar a otras personas, pero ser ciegos que guían a otros ciegos, como que no va. Y hay cosas que Comboni te pide en este acompañamiento y te menciono solamente algunos. Y la primera de todas es la oración. En el número 2681 dice, el rector antes de decidir para prácticas especiales de piedad se encomendará a Dios y en la Santa Misa invocará a la Madre del Buen Consejo, a San José y a los santos protectores. Pedirá oraciones a las almas justas y a todos los miembros del instituto por esa persona que ha pedido entrar con nosotros. La oración. El promotor vocacional tiene que ser una persona de oración, porque la gente viene a presentarse su alma, su historia, y para ver, dice, hay que darle instrucciones también y garantías a la persona que pide entrar ¿cómo se llama? Al instituto, pero se les debe de poner a prueba. Por eso se tienen que Oh, preguntar, hacer preguntas y pedir informes. Esa es otra parte claro. del acompañamiento, o sea, ¿a ti quién te presenta? ¿Quién te conoce? ¿Quién puede escribir una carta de recomendación por ti? Yo acabo de hacer una para uno que fue aceptado en el seminario de Texcoco para las vocaciones Sí. adultas. Y ahí dice, ¿Sabes qué, Pimentel? sí, Me da un minuto porque está llegando aquí una persona muy famosa y él sí es un promotor vocacional. ah, ¿Podemos presentarlo? claro que sí. Venga, venga, que es un... No, ándele, es para la vocación, es para la vocación. Hey, Roberto, Ole, estamos hablando sobre el preseminario que ya va a ser pronto. ¿Cuándo va a ser? Va a ser
Déjame ver. En julio, creo que es el 24 al 30 en San Pancho y en agosto del 7 al 12 en Sahuayo. Pero yo no sé Así es. para quién es, o sea, qué grados o qué edades. El de San Pancho es para muchachos que están terminando la prepa y grado universitario. Ujú. Y el de Zaguayo es para los que terminan secundaria, es para que ingresen a la prepa. Ah, muy bien. O sea, no se pueden juntar si a alguien se le ocurre ir a uno o al otro, ¿no está bien? Pues son diferentes temáticas. Los temas Ah, y temáticas son apropiadas para la edad de diferente ellos. persona. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, Es, porque los de San Pancho generalmente son de 13, 14, 15, 16 años. Y ya San Pancho, pues ya son universitarios o ya 18 de años está para arriba. terminando la Por prepa. eso se trata de, sí, sí. Oye, la otra cosa que estábamos hablando de entre los requisitos es que para admitir a alguien se piden informes o se va a visitar o cómo le hacen para conocer más a esta persona que quiere entrar. Debe tener su proceso vocacional, o sea, no nada más llegar al preseminario, tiene que, tiene que haber hecho un proceso vocacional de por lo menos un año de proceso vocacional. Y y los promotores o los combonianos de referencia que lo presentan. Ha habido combonianos que han presentado, de las diferentes parroquias han presentado muchachos y se han aceptado porque están en comunicación con los párrocos y pueden ingresar. Y los otros que los promotores llevan deben tener un año de acompañamiento o mínimo 6 meses. Pero, ¿o Pero, qué cosas les preguntan así de informes? ¿Qué queremos saber de esa gente? primero, informe significaría, pues, cómo te llamas, tu familia, tu historia personal. Ese es el proceso vocacional, o sea, no son informes, es un proceso de conocer tu familia, conocerte a ti mismo, conocer tu parroquia. Y entonces, pero informes, cuando se habla de informes, generalmente es cuando vienen de seminarios, Oh, cuando vienen de otros seminarios, de otras congregaciones, ahí se pide informes, ahí sí, es cuando se utiliza la palabra informes. ajá, O pero sea, ¿qué preguntan? ¿Cómo? el rector tiene que dar informes de este muchacho que estuvo, que cursó el seminario. En ese sentido se llama informes. Ah, ok. ¿Qué otra cosa te pregunto de eso? ¿Y cuánto cuesta el preseminario? ¿Tiene algún Eh, costo? pues últimamente, que yo recuerde, no, ya no se le pone costo, ya no se le pone costo, porque generalmente los que llegan ya son de proceso vocacional, o sea, no es como antes que llegaban al preseminario Como yo. por sí, sí, no, como antes que llegaban, se hacía la invitación a los que hacían el proceso y a los que venían de fuera. Y por eso también se cobraba el preseminario, pero ahora ya no se cobra el preseminario. Sí. Bueno, tú vas a celebrar tus 25 años de sacerdote, igual que yo, nos ordenamos juntos. ¿Dónde va a ser tu celebración? Va a ser el 22 de julio en la parroquia de Santa Teresita de Niño Jesús en Torreón, Coahuila. Está- 22 de julio, 1 de la tarde. Ándale, para todos los que gusten ir, que nos vaya a pasar como esta chiquilla de San Luis Potosí, ¿verdad? Que luego se juntó mucha la Rubí, que luego, Sí, pues gente sí, sí. interesada, puede venir gente que quiere conocer más de la vocación, ¿verdad? Vamos a tener una semana vocacional, una semana de animación vocacional del 16 al 21 de julio. Ahí en la parroquia van a venir varias congregaciones religiosas femeninas, masculinas, que vamos a hacer toda esa animación vocacional, hablar de la vocación religiosa, sacerdotal, matrimonial, los diferentes Vocación. carismas que existen, sí, pero vamos a tener esa semana de animación vocacional. Y si nos están escuchando ahí o viendo algunos promotores vocacionales, eso sí, todos los que se vengan, todos son bienvenidos. Eso sí, como la Rubí, que se vengan todos. Sí, sí. Bueno, está terminándose el tiempo aquí del Zoom.
Le voy a cortar y voy a abrir otro para que siga grabando. Gracias por tu intervención y lo mejor de lo mejor. Ándale, Ándale pues. ándale, gracias. Bye. Adiós. Muchas gracias al padre Roberto que tuvo la amabilidad de platicarnos. Él es un promotor vocacional precisamente y desde Monterrey ha llevado este trabajo por muchos años con mucho ahínco, con mucho entusiasmo. Es una labor muy bonita, pero al mismo tiempo pues que requiere de mucha paciencia porque es como sembrar la semilla y los frutos se ven muchos años después. Y sí, también la golondrina quiso ser misionera comboniana, entonces aquí está una golondrina Sí. que distrae, dices, pero porque ella también es una golondrina comboniana. Ha querido, se ha sentido aquí en un oasis y cada año nos visitan. Bueno, yo quiero seguir hablando en el número 2686 sobre cómo define Comboni la vocación. Dice, la vocación al ministerio apostólico no va siempre acompañada de una propensión patente, irresistible a tan sublime carrera, pero siempre exige una voluntad constante y generosa para hacer sacrificio de sí a Dios unida a la aptitud para ejercer la función a la que se aspira. Son puras cosas rimbombantes, pero lo que dice es que para poder ser misionero, no es de que aparece, ay, yo quiero ser misionero y quiero ser el más grande como los grandes misioneros. A veces ni se ve. La gente ni lo nota, ni uno mismo se da cuenta y resulta que sí la tiene uno, ¿verdad? Porque hay que tener una voluntad constante, porque a veces empezamos cosas y las dejamos. Yo cuando pregunté por primera vez sobre si tenía o no tenía vocación, fue un seminarista, le llamaban el Coquis, allá en Colima. Él era diácono, casi se ordenaba y siempre no se ordenó, pero fue a mi pueblo y le dije, ¿cómo puedo saber si yo tengo vocación? Dice, bueno, si tú eres futbolista, le digo, no, a mí no me gusta el fútbol. Ok, dice, si tú te gustan las carreras de esas de carros de carreras, pues tienes que saber manejar. No tienes que tener miedo a la velocidad. Tienes que conocer la carretera por donde vas a ir. Y esos fueron los primeros puntos que me dieron para saber que hay que ser constante, conocerse a uno mismo para poder darse generosamente en sacrificio. Eso es propio de Comboni. Te vas a meter una cosa que requiere sacrificio de sí mismo, a Dios, aunque hay que tener otras aptitudes. Entonces es necesario en el número 2687 que quien se ofrece, tú te ofreces para el difícil y laborioso apostolado del África, debes de tener una verdadera disposición basada en el sentimiento de la fe y la caridad. O sea, no nomás porque quieres ir a la aventura, sino porque tu fe te mueve y tu caridad, tu amor por los demás, el hacer el bien a los demás, para dedicarse a la conversión de las almas más abandonadas del mundo y propagar en aquellas vastas y desconocidas tierras el reino de Cristo. O sea, si no tiene uno en la mente estas cosas, aunque no sepas cómo hacerle, pero las tienes que tener allí. ¿Tú qué piensas? No, sí, exactamente. O sea, la vocación misionera, retomando todo nuestro discurso, era precisamente eso, o sea, que la vocación a la misión sea clara y que se vea desde el primer momento. Y eso sí se puede saber a través de los signos que el joven candidato manifiesta, o sea, un deseo arduo de la salvación de las almas, es lo principal, porque no somos tampoco nosotros una ONG que promueve desarrollo social únicamente humano, sino que promovemos al ser humano integralmente, o sea, brindarle la fe, los principios de la fe y también llevarles a Jesús y su evangelio. Por otro lado, también su desarrollo integral, o sea, llevar promoción humana a los pueblos. Y estos enfoques son muy específicos del misionero comboniano, por lo que es una misión específica que tiene que mostrarse y manifestarse con signos en el joven candidato, su celo, su deseo de ayudar, su deseo de salir, su amor también por otras culturas y tradiciones, y ese celo también por el ser una vocación santa, buscar una vocación santa, porque el Comboni también los quería santos y capaces. Es Sí, decir,
no, Eso debe no de ser basta. básico para todo el mundo. O sea, Básico. yo he Capaces estado, en el y también intelectualmente, en el sentido de que cuando le escribía a San Juan Bosco, y ya aterrizando también, cuando él escribía a San Juan Bosco, pedía, mándame algunos de tus sacerdotes, le escribió a San Juan Bosco y le dijo, todavía con Boni, que le pedía candidatos para las misiones como prestados, le dice, pero no me mandes a cualquier misionero, mándame a los mejores. sí, Entonces ahí fue cuando, porque la misión requiere de los más emprendedores, inteligentes, decididos, porque saben que van a ser iniciadores o base de la evangelización. Entonces, no cualquiera, sino los mejores para la misión. y lo ideal siempre es tener el ideal en la mente. Es una cosa a seguir, a no perder de vista. Después uno empiece a ver, híjole, no soy tan capaz en esto, o soy un pecador en esto otro. Recuerden que San Pedro es el primero de los pecadores. El Señor, soy un pecador, aléjate de mí. Y Jesús lo acerca más. ¿Por qué? Porque reconoce en sí mismo su camino. Pero el Sí. seminario no es un escape. Uh-huh. No es un me voy para allá, no aguanto mi familia, o porque ahí dan de comer gratis, o porque me dan estudios gratis y todo eso. Todo cuesta y a alguien le cuesta, y son nuestros bienhechores. Son personas que creen en ti. Por eso decía que al inicio tiene que estar una cuestión que te mueve la fe. Aunque no tengas en qué caerte muerto, te tiene que mover la fe, porque eso va a mover los corazones de muchas personas que sí creen en nosotros y también creen Claro. en Dios y creen en la misión. Ahora, hay veces, y sucede muy a menudo, que los papás son los que no creen en la vocación del muchacho. Y ya con Boni hablaba de esto y dije, ¿cómo que con Boni hablaba de eso? Es que él también le tocó así. El día que él se iba a ir a la misión, su mamá estaba afuera regalando agua bendita para que rezaran que no se fuera. Entonces, sabe eso. Entonces, dice, en caso que el postulante, todo el que quiera entrar, ¿verdad? Digno de aceptación, encuentre fuerte resistencia por parte de sus padres y sus parientes. Y a veces el obispo no los deja ir. A mí mi obispo de Colima me decía, el señor Monseñor Arteaga, me decía traidor. Y me fue a visitar al seminario para ver si seguía ahí a los 3 meses y me dice, ay, aquí está el traidor. Dice, pero le enseño lo mejor. Sí, me mandó a participar de estos, ¿cómo se llaman? CONAJUM, que organiza la OMPE, y me envió junto con otros, ¿verdad? Yo llevaba la vocación, ya estaba aceptado al seminario, pero él no se hacía el ánimo. Dice, aquí tenemos, le digo, mire, yo primero vine a pedirles a ustedes y no me acepté, de que yo ando buscando lo que Claro. Dios quiere de mí. Tiene que ser uno así, dice. La única manera que con Boni dice, por favor, ya no insistas, es si eres el único y de ti dependen tus papás. Dice, porque si hay una verdadera necesidad familiar, no solo el enfrentamiento de intereses o los afectos humanos, aún así el rector exigirá del aspirante toda prudencia y delicadeza, a fin de que al obedecer la llamada de Dios, no deje de tener para con sus padres esas consideraciones de educación y respeto que corresponden a hijos bien nacidos, y obtenga además, si cabe, el consuelo de la bendición paterna y materna. O sea, que no estén de acuerdo es una cosa, y pues tú tienes que ser claro, yo tengo que seguir mi vida, tengo que hacer mi vida, y tienes que acordar, ¿cómo se dice? Cortar el cordón umbilical, pero con respeto y con educación. Pero si de ti dependen, entonces no puedes entrar. Es una señal clarísima de que no eres Claro. por aquí. Y dije, No, wow. pues ¿Y ese en qué número está para que lo vayan a buscar? 2690. 2690. Son cositas, detallitos que uno va descubriendo en la vida. ¿Y qué otra cosa podremos decirle a los que van a ir a este preseminario de Yo julio les, yo y les de diría agosto? y simplemente que escuchen la llamada del Señor, ven y sígueme, como San Mateo que escuchamos hace 2 domingos, que el Señor lo llamó, dejando todo atrás, lo siguió. Hay tantísimas llamadas en la Biblia también que se vayan preparando con algún texto bíblico que les vaya interesando a ellos para saber cómo Dios llama también a otras personas, pues llamó también A los ahí que le profetas. dice a los profetas, a Isaías, a Daniel, todos tienen una vocación, a Moisés, una llamada, una vocación.
tienen todos una historia personal y los sacó del medio del rebaño. Eran pastores o eran pescadores en medio ahí del mar, de los lagos, del lago. Y les dijo, ven y sígueme. Entonces, así como a ellos, también a nosotros nos sacan en medio del rebaño y nos dice, ven, sígueme. Y está en cada uno de nosotros responderle al Señor también a esa llamada, a esa invitación. Él nos invita, no nos obliga, está en que nosotros le demos una respuesta afirmativa, que es lo que Él está esperando de cada uno de los jóvenes que se están acercando en búsqueda de un sentido de la vida y que ese sentido pues puede ser Jesucristo en sus vidas y que ese Jesús, como tú decías, refugio de pecadores, pero Jesús redime el pecado. O sea, no vamos a seguir pecadores, vamos a ser redimidos por Jesús y nos va a ser digno de su llamada. Yo creo que, ¿qué dices, Pimentel? Les vamos a ir cortando para que los jóvenes también no se aturdan con tantas palabras y sean ellos los que digan sí al Señor. Claro que sí, y no vamos a hacer obstáculos nosotros. Les puse atrás de mí a las combonianas y siempre son contentas y están en lugares bien. ¿Por qué? Porque están seguras de su vocación, seguras de que Comboni sigue siendo una figura importante de discernimiento en nuestras vidas. Entonces yo los invito especialmente, ahora los que llama Jesús, se le ocurrió de 27 para adelante, ¿qué hacemos? ¿Los aceptamos o no? Nosotros en la provincia estamos viendo de que Dios llama y no podemos decirles que no. Ahí viene el número que Comboni dice, una vez que los aceptas no podemos decirles que no. Los ponemos a prueba y todo. Pero es que también los que ya están entrando es porque ya terminaron la universidad o tienen un trabajo importante o están dejando más cosas que nosotros cuando éramos niños. Yo nomás dejé a mi mamá y mi papá y no tenía nada. Pero los que ahora Dios llama les dice, a ver, vamos a ver qué tienes en tu mesita por un año. Después ven y sígueme, ¿verdad? Entonces yo los invito, no tengan miedo, acérquense a cualquier comboniano. Si uno les dice que no, ¿qué es lo que tienen que hacer? Insistir, perseverar, porque pues tienes que, Así es. estás a prueba. Y si siempre dices a todo que sí y te retiras a la primera, no, mijito, tienes que echarle ganas. Y ahora les damos Así es, bendición y nos encomendamos a sus oraciones de ellos y pues esperamos verlos entre nuestras filas porque nos hacen falta misioneros para la misión. Que Dios omnipotente, Así la es. Virgen Santísima San José, nos acompañe a todos, nos protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludito. Ven y sígueme, dice el Señor. Hasta luego. Gracias, Pimentel. Hasta la próxima. Bye.